Halloween, Trick or Treat, Noche de Brujas, no tiene nada que ver con el paganismo. Vamos con ello. Actualmente, el neopaganismo tiene la creencia de que el Halloween, que se celebra hoy en día, debe su existencia a un sincretismo de una fiesta de fin de verano conocida en Irlanda como Samhain, que a pesar de que se escribe Samhain o Samain, se pronuncia así, Samhain, pero esto carece de sustento histórico. Y es importante para nosotros los paganos evitar caer en estos romanticismos sin asidero. Y vamos a empezar por lo simple. Halloween, el nombre que es la abreviatura vulgar de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, que para el inglés antiguo este Eve era utilizado para hablar de la noche que estaba a la víspera de una festividad. En ese sentido, la palabra Halloween hace referencia a la noche de víspera para la celebración de Todos los Santos, siendo el 1 de noviembre el día en cuestión. De hecho, las referencias a que el cristianismo primitivo celebraba a sus difuntos, por ejemplo, las tenemos en documentos como el martirio de Policarpo, datado del siglo II de nuestra era. Y era interesante porque por esas épocas, estos mártires eran celebrados durante el aniversario de su deceso. Ahora bien, esta idea de celebrar a los mártires, o celebrar a los muertos, o recordar a los difuntos, no es propia de una cultura en particular, sino que es propio o transversal a nuestra especie. No importa si eres pagano o cristiano, la honra a los difuntos, el recuerdo por los ancestros, es transversal a nuestra especie, por lo menos desde hace ya 400.000 años. Cuestión que para el siglo IV de nuestra era, durante el gobierno de Diocleciano, evidentemente a los cristianos se les complicó celebrar los aniversarios de cada uno de sus mártires, por lo que tuvieron que condensar estas celebraciones en un solo día. Y está claro que esa fecha no era una fecha todavía fija para todos los cristianos en general, sino que algunos grupos de cristianos celebraban en determinada fecha, otros grupos en otra fecha diferente. Pero no fue sino hasta el siglo VII, durante el papado del infame Bonifacio IV, que se decide convertir el Panteón de Agripa, el espacio dedicado a los dioses del imperio, como un espacio dedicado para los santos mártires, esto ocurriendo un día 13 de mayo. Lo que convierte a esta fecha, 13 de mayo, en la fecha que se empezó a recordar a todos los santos mártires. Durante el siglo VIII, el Papa Gregorio III consagra una capilla para todos los santos un 1 de noviembre. Y no fue sino hasta el siglo después, con el Papa Gregorio IV, que se recuerda esta fecha de consagración de dicha capilla como la fecha para oficializar esta memoria a todos los santos, 1 de noviembre. Con esto, desde el siglo IX, la Iglesia pone como oficial la fecha 1 de noviembre para recordar a todos los santos, no por sincretizar alguna cuestión precristiana, sino como una efeméride de aquella fecha en la que se consagró esta capilla para todos los santos, un siglo atrás. Mientras que el Día de los Fieles Difuntos, para el 2 de noviembre, comenzó a ser una festividad promovida por San Odilon dentro de la abadía de Cluny, ordenando a todos los monasterios benedictinos recordar justamente a sus fieles difuntos, a los cristianos fallecidos, durante ese día, fecha y celebración que no sería reconocida sino hasta el siglo XVI. Quedémonos ahora con todo lo que acabamos de decir y pasemos a hablar de Samhain, una festividad que conocemos gracias al ciclo de Ulster datado del siglo X, en donde Samhain está descrita como una festividad que cerraba todo el ciclo de cosechas o, en mejor de los casos, cerraba todo lo que se podría considerar el verano. Y es que de hecho el nombre Samhain significa eso, fin del verano. De este ciclo de Ulster, de hecho, también tenemos referencias a las festividades Imbolc, Lughnasadh y Beltane. Pero aquí viene el punto, y es que el ciclo de Ulster no nos dice qué se hacía exactamente durante Samhain. Pero no es sino recién a partir del siglo XI en que se tiene ya referencias de personas que durante estas celebraciones hacían fuegos, bebían y se reunían. No tenemos más detalle. De esta manera tampoco tenemos referencias de que se celebrara a los difuntos o a los ancestros durante Samhain, sino que esta idea recién comienza a asomarse por finales del siglo XIX de la mano de Sir John Rhys en su documento Lectures on the Origin and Growth of Religions as Illustrated by Celtic Heathenism, quien desliza por primera vez esta idea del Año Nuevo Celta y que sería expandido luego por Sir Fraser Jones en su The Golden Ball. Ambas teorías ya desestimadas, pero también muy expandidas por el neopaganismo.
Por otro lado tenemos el calendario de Coligny, hallado en el siglo XIX y que nos ayuda a entender mejor cómo era el conteo del tiempo entre las tribus celtas, que hay que recordar no eran una nación unificada. Pero si había algo en el que quizás no eran tan diferentes, era justamente por las zonas geográficas en donde se encontraban la forma de contar sus ciclos agrícolas. Y al ser calendarios solilunares, las festividades no caían todos los años en las mismas fechas. Esto coloca a Samhain siendo celebrado durante la luna llena, que estaba ubicada en el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, lo que, haciendo un cálculo rápido, siguiendo el calendario de Coligny, esto nos daría no el 1 y 2 de noviembre, sino casi una semana después de eso. Por lo que estas fechas 1 y 2 de noviembre son netamente cristianas. No son el sincretismo o el tratar de ocultar festividades paganas rondando por esas fechas. De hecho, no todas las culturas ancestrales celebraban a sus difuntos durante esas fechas. Roma lo hacía, por ejemplo, durante febrero y tenía otra festividad también durante mayo. Grecia, durante las Antisterias, lo hacía entre los meses de febrero y marzo. Podía variar, por supuesto, porque los calendarios eran solilunares, pero no era que todas las culturas sintieran la energía de los velos y todo ello que se tiene hoy de manera romántica. Pero entonces, ¿de dónde surgen estas costumbres de pedir dulces, disfrazarse, tallar calabazas y todas las cuestiones que hoy conocemos del famoso Halloween norteamericano? Pues bien, recordemos que Irlanda es cristianizada recién hacia el siglo V de nuestra era. 3 siglos atrás los cristianos ya celebraban a sus difuntos, no hay una forma de decir que lo tomaron de Irlanda. Lo que sí ocurrió fue que evidentemente los cristianos llegados a Irlanda probablemente hayan tenido ciertas ideas supersticiosas de cómo se celebraban determinados ritos precristianos, lo que evidentemente llevó a los cristianos a asociar cualquier rito o manifestación no cristiana como una de invocación a espíritus malignos. ¿Recuerdan el relato del sujeto que talló cruces en un árbol para atrapar al diablo? Pues podríamos estar hablando ya de este tipo de tallado de algo, ¿no?, para atrapar a los espíritus malignos o ahuyentarlos. Por otro lado, en la Inglaterra medieval se tenía esta costumbre de que los pobres pedían limosna y los ricos hacían estos panes ofrendados para las ánimas del purgatorio. Y es aquí donde no solo nos encontramos con las primeras referencias de este tema de los dulces, sino también de los disfraces, que estaban mucho más relacionados justamente para estos pobres que pedían limosna, de modo que al disfrazarse no eran reconocidos. Cuestión que para el siglo XIX, con la inmigración de irlandeses y escoceses a Norteamérica, muchas de estas supersticiones también viajaron con ellos. Supersticiones que se sumaron a los momentos turbulentos que vivía Estados Unidos, como podría ser su guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Gran Represión, la Segunda Guerra Mundial, lo que para la víspera de Todos los Santos alimentaba este carácter oscuro porque también era un momento tan turbulento que había bastante vandalismo. Cuestiones que fueron gradualmente bajando y transformándose en este lado mucho más ameno y divertido desde los 60 en adelante. Década en donde se cree que la variable bruja entra a tallar con esta reminiscencia a las brujas de Salem. La televisión y el arte hacen lo propio alimentando todo este tipo de festividades y llegamos así a lo que conocemos como el Halloween de hoy. Una fecha que se expande por todo el mundo y que no tiene nada que ver con ninguna fiesta pagana irlandesa, sino que es una festividad netamente cristiana. Pero gracias a los cambios sufridos con el tiempo y sobre todo la globalización, hoy su significado dista del original.